iniciar y proceder con la presentación formal de nuestra ponente del día de hoy, la doctora Ana María Calderón Boy. Solamente quisiera hacer algunos recordatorios. Doctores, recordemos que de acuerdo al reglamento del régimen de estudios, para poder acreditar la conferencia, es decir, para poder obtener la certificación, se requiere del 90% de asistencia, ¿no? Entonces, tal como se indicó en el correo de admisión, lo importante es que ustedes estén conectados desde el inicio, ¿no? Todos los que ya están conectados o se han conectado de manera puntual para poder acreditar el 90% que nos pide el reglamento para poder acreditar. Recuerden que debemos permanecer conectados hasta que finalice la conferencia, ¿no? El segundo recordatorio es que el pago del derecho educacional para poder descargar el certificado para todos aquellos que hayan cumplido con el porcentaje de asistencia señalado en el reglamento, 90%. Este pago, según la resolución de admitidos y según también la convocatoria de la actividad, se puede realizar recién a partir del día 9 de julio. Entonces, reitero, doctores, a partir del 9 de julio, no cancelemos el derecho antes de ello, antes de esta fecha, porque si ustedes cancelan y luego quieren registrar el pago, el sistema no lo va a validar porque de acuerdo a la resolución hay unos plazos ya establecidos y este plazo es a partir del 9 de julio. Entonces, para ello, nosotros, previo a esa fecha, les enviaremos un correo electrónico a aquellos discentes que hayan acreditado la actividad, es decir, solamente a aquellos que tienen el 90% y por tanto están habilitados para obtener el certificado, les enviaremos el correo electrónico precisándoles los pagos para que puedan realizar, los pasos, perdón, para que puedan realizar el pago. Entonces, reitero, antes del 9 de julio, por favor, no, doctores, y si tuvieran alguna consulta, estamos atentos al correo electrónico o al teléfono institucional. Y bueno, lo último precisar es que al culminar la exposición de la doctora, vamos a abrir el chat para que puedan ustedes formular las preguntas correspondientes. Si le parece, doctora, podría ser unos 10 minutos antes de finalizar. Abrimos el chat para que puedan los discentes realizar las preguntas. Yo le avisaría, ¿no? Muy bien, doctora. Entonces, bien, entonces vamos a proceder a la presentación de nuestra ponente de hoy. Les doy la bienvenida a todos los discentes que nos acompañan conectados desde esta sala Zoom, así como también a todos los discentes que nos siguen desde las redes sociales de la Academia de la Magistratura. A nombre de la MAG, les doy la bienvenida a la conferencia denominada la aplicación de estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia penal, a cargo de la doctora Ana María Calderón Boy. La doctora Ana María Calderón es abogada por la Universidad Mayor de San Marcos, cuenta con maestría en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta también con estudios de doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con una vasta experiencia docente en materia de derechos humanos y derecho constitucional que ha ejercido en universidades como la Universidad Privada del Norte, así como en la Academia de la Magistratura. Asimismo, se ha desempeñado como fiscal superior penal durante 30 años, así como también jefa de la Misión Internacional Anticorrupción en Honduras y Haití. Cuenta también con experiencia en la materia y diversas publicaciones relacionadas a la misma. Le agradecemos a la doctora Calderón por compartir con nosotros esta tarde algunas reflexiones en torno a lo que es a lo que es la aplicación de los estándares de la Corte Interamericana precisamente en materia penal. Le cedo la palabra, doctora, recordarles a los discentes que al finalizar la exposición abriremos el chat para que puedan
hacer sus consultas. Muchas gracias. Bienvenida, doctora Ana María. Le cedo la palabra. Muchas gracias, Anita. Buenas tardes a todos los participantes en esta sala Zoom. Y como también nos hizo recordar Anita, tenemos asistencia en las redes de la Academia de la Magistratura. Quiero agradecer en primer lugar a la Academia de la Magistratura por permitirme brindar algunas reflexiones sobre un tema yo considero es actual, es vigente, ¿no? Es sobre la aplicación de estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia penal. Y nosotros inmediatamente decimos, bueno, a ver, ¿qué vinculación puede haber entre el derecho penal y la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Es que no se trata de la Corte Penal Internacional. Entonces, todas estas preguntas vamos a conversarlas, vamos a hacer algunas reflexiones en esta tarde. Y agradezco también la participación tenemos aquí, veo a 83 participantes y creo que se va a ir incrementando, por lo cual felicito esta asistencia bastante numerosa. Em, el tema es muy extenso. El tema realmente tiene muchísimo contenido, muchísimos puntos, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos eh, tiene una vasta jurisprudencia. Inclusive yo pensaba, bueno, pues realmente esto podría dar hasta para una diplomatura de varios módulos, pero trataré de poder sintetizar lo máximo que se pueda y hablar sobre la importancia de estos estándares, cómo surgen. He dividido estas reflexiones de hoy en dos partes, ¿no? Uno, veremos cómo surgen los estándares. Cuando hacemos estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿a qué nos estamos refiriendo? La importancia de ellos y si ellos son de obligatorio cumplimiento para nosotros, ¿no? Para el Perú, en nuestro sistema. Y después veré alguno de los temas más recurrentes que ha tenido la Corte en cuanto a lo que es la debida diligencia, ¿no? Que es un aspecto fundamental para la administración de justicia, para jueces y para fiscales, especialmente en materia penal. Muy bien, he traído unas diapositivas, así es que las voy a compartir con ustedes para poder guiar esta conversación. Veamos, acá están las diapositivas. Eh, ah, sí, yo creo que Sí, ya las estamos está. mirando. Sí, Ya, perfecto, perfecto, Anita. Muchas gracias. Bien, entonces, a través de las diapositivas vamos a ir enlazando nuestras ideas sobre este tema. ¿Qué estándares? ¿Cómo surgen los estándares? ¿Por qué son importantes estos estándares? Y para ello necesitamos saber cómo está la actualidad, ¿no? ¿Qué sabemos o qué saben aquellas autoridades que también requieren conocer de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Entonces, le di una mirada a X, ¿no? Y me encontré con dos tweets, dos comunicados que en realidad me hicieron pensar mucho respecto a qué tan informados estamos sobre la actividad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la actividad que se desarrolla en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Porque es ahí, cuando hablamos de estándares internacionales de la Corte, inmediatamente tenemos que saber que nos estamos ubicando en el sistema interamericano de derechos humanos. ¿En qué consiste este sistema? Yo creo que vamos a tener que empezar por lo básico. Por lo básico porque miren, aquí ustedes pueden ver una comunicación de una congresista, ¿no? Que realmente, pues,
hizo un comentario a una publicación que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Señalando estos falsos defensores de los derechos humanos o que solo respaldan a terroristas, siguiendo el juego a la mafia caviar, la izquierda radical, usan esa falsa narrativa, se entrometen groseramente en las decisiones. La verdad, se me pararon todos los pelos de punta, ¿no? Yo así terminé, dije, Dios mío, digo, qué vergüenza, estamos pasando, mejor dicho, una vergüenza internacional, si es que una legisladora, una congresista se expresa de esa manera y es muy reciente, y más todavía cuando el Perú ha presentado a un abogado, a un jurista, como candidato a juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y luego vi también este comunicado del Poder Judicial que yo dije, lo que pasa es que hay una gran desinformación, pero en los más altos niveles de la justicia tenemos que estar muy informados, ¿no? Tenemos que estar muy informados. Entonces dije, tengo que empezar desde el ABC de qué cosa significa cuando hablamos de estándares internacionales, qué cosa significa o en qué terreno estamos, ¿no? Mira, cuando hablamos de derechos humanos, cuando hablamos de derechos de estándares internacionales en materia penal, en materia constitucional, en comercial, en fin, especialmente en materia penal, estamos entrando al derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y aquí Héctor Faúndez trae un concepto elemental para comprender qué cosa son los derechos humanos en el ámbito internacional, ¿no? Faúndez nos dice que los derechos humanos son aquellas prerrogativas que de acuerdo al derecho internacional tiene todo individuo. Tenemos nosotros frente a los órganos del poder para preservar la dignidad, nuestra dignidad como ser humano, ¿no? Esa es la real dimensión de derechos humanos cuando hablamos en el ámbito internacional. ¿Y cuál es la función de estos derechos humanos, ¿no? De esta concepción de derechos humanos? Pues es excluir aquellas interferencias del Estado que pueda tener en determinadas áreas de nuestra vida, ¿no? O también para garantizar la prestación de determinados servicios, porque con ellos se está garantizando el goce y disfrute de los derechos fundamentales, ¿no? De los derechos humanos por parte del Estado. El Estado, debemos recordar que está obligado a garantizar el goce y disfrute de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque es parte de la dignidad humana. Entonces, todo ello, pues, para satisfacer las necesidades básicas, ¿no? Evidentemente, los derechos humanos es inherente a cada uno de nosotros y no hay distinción alguna, no hay circunstancia alguna que pueda hacer que un ser humano tenga los derechos humanos, tenga sus derechos, ¿no? Su existencia, la existencia de estos derechos humanos siempre va a ser anterior y va a ser superior al Estado. Eh, y este derecho internacional de los derechos humanos ha sustentado, es la base por la cual empezaron a surgir órganos supranacionales para defender estos derechos, ¿no? Y sobre todo porque ya estamos hablando de responsabilidad internacional, estamos hablando de la violación de derechos humanos, no por parte de otros seres humanos, sino por parte de los estados, cuyo deber, cuya obligación es protegerlos. Bien, entonces, este derecho internacional como tal, ¿no? El derecho internacional de los derechos humanos surge porque se advirtió una gran necesidad de reforzar la protección de los derechos humanos a raíz de las experiencias muy penosas de la Segunda Guerra Mundial, donde se pudo advertir que lo que existía hasta ese momento era insuficiente para proteger los derechos humanos. No vamos a hablar de las tragedias que ocurrieron en aquella Segunda Guerra Mundial, pero sí esto conmocionó de tal manera
que se hizo evidente, se hizo necesario hablar de un derecho internacional, es decir, de un derecho que permita generar sistemas que protejan estos derechos a nivel supranacional, ¿no? Para que puedan promoverse también estos derechos y para impedir que vuelva a suceder lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, es así como surgen estos sistemas de protección de derechos humanos. ¿Qué sistemas de protección de derechos humanos? Podemos identificar tres. Aquí ven ustedes en estos circulitos el Sistema Universal de Derechos Humanos, que está a cargo de la ONU, ¿no? Es un sistema que engloba muchísimos protocolos, tratados, convenios de los cuales el Perú también se ha adscrito. Luego vienen los sistemas regionales de protección de derechos humanos, que a continuación vamos a hacerle una rápida mirada, y los sistemas nacionales de protección de derechos humanos. Cuando hablamos de los sistemas nacionales de protección de derechos humanos, tenemos en el caso del Perú, tenemos el Tribunal Constitucional y los jueces constitucionales. ¿Y qué cosa o dónde ubicamos a estos sistemas regionales? ¿Nosotros tendremos un sistema regional de protección de los derechos humanos? Claro que sí. Nosotros tenemos el Sistema Americano de Derechos Humanos, que es el más antiguo, como pueden ver ustedes, surgió en 1948 y se desarrolló y se fortaleció hasta 1969, ¿no? Hay otro sistema que es el europeo. Este sistema europeo nace en virtud de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Hay un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que está en constante comunicación con el nuestro, ¿no? Con el nuestro y con los demás sistemas de derechos humanos, porque la idea es que exista un diálogo constante porque los derechos humanos no tienen nacionalidad. Luego, el sistema africano, que surge a raíz de la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y los Pueblos de 1981, y podrán ver ustedes que también tenemos un sistema regional de protección de los derechos humanos árabe, que surge igualmente a raíz de esta Carta Árabe de los Derechos Humanos del 2008. Entonces, aquí, identificados cuáles son los sistemas regionales, vamos a ir aterrizando en América. Tenemos un sistema interamericano de protección de los derechos humanos y aquí ven ustedes un primer pantallazo, una fotografía de uno de los pasadizos de la OEA, ¿no? ¿Y por qué la OEA? Ah, ya ven, ya me están hablando ya de ese organismo que inmediatamente se acuerdan del señor Almagro, que es el secretario general, y que todos ahí son o están mentalizados con algún direccionamiento. Pues no es así. No es así. Este sistema interamericano de protección de los derechos humanos es uno de los más importantes, decía, es uno de los más antiguos en el mundo, ¿no? Pues, y se encarga esencialmente de reconocer los derechos y las libertades de las personas. También establece obligaciones a los Estados miembros, ¿no? Esta es una de las partes que tenemos que empezar a comprender. Que aquí, cuando se establecen obligaciones a los Estados miembros, es porque los Estados voluntariamente se han adscrito y han aceptado la competencia de la Corte, como vamos a ver más adelante, la importancia de esto, ¿no? También hay mecanismos de promoción, mecanismos de protección de los derechos humanos y los órganos que se encargan o que son competentes de proteger, ¿no? Este sistema son dos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Bueno, y la fundamentación, el proceso de la fundamentación es la democracia, ¿no? La democracia representativa, el Estado de Derecho, el respeto de los derechos fundamentales. Eh, Hablábamos que se inició en 1948, efectivamente, con la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, donde surge estas primeras ideas, ¿no? De un sistema interamericano y se fortalece con la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1959. Miren, es bastante antiguo.
Es muy antiguo, mucho más antiguo que muchos de nosotros que todavía no habíamos nacido, ¿no? Y se consolida con la Convención Americana de Derechos Humanos, con la CAD, en 1969, donde ya nace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo está organizado este sistema interamericano? El sistema interamericano reposa en la OEA en cuanto es el conglomerado de todos los países de América, ¿no? Son 32 estados miembros que integran la OEA y allí están alojados, diríamos, ¿no? Por razones pues funcionales, pero no de dependencia. Por un lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, vamos a pasar a mirar qué cosa es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, ¿no? La CIDH, porque aprendamos que en la literatura cuando se dice la CIDH es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y cuando se habla de la Corte, no vamos a decir la CIDH porque genera confusión. Diremos la Corte IDH, ¿no? En una versión más pequeña. Muy bien. ¿Qué cosa es la CIDH? ¿Será una ONG, un organismo extranjero, extraño, que quiere interferir en en las labores de los países? Pues es un órgano que fue creado, ¿no? Se considera como un órgano político creado por la Carta de la Organización de Estados Americanos. Sus oficinas se encuentran en Washington, ¿no? En Estados Unidos. Está en un edificio muy cerca a la sede de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Su estructura, las, la estructura de aquellos que integran y gestionan esta comisión. Son 7 comisionados que son elegidos por la Asamblea General de la OEA. La elección de los comisionados no es porque se presenta cada concurso o porque lo señala a dedo o los escoge el secretario general de la OEA. No, el órgano máximo de la OEA es la Asamblea General de la OEA, que está integrada por todos los representantes de los 32 países que la conforman, ¿no? Y como ven ustedes, pues actúa desde 1959. Tiene un estatuto, tiene un reglamento y, por supuesto, la Carta de la OEA, que viene a ser su partida de nacimiento, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? Aplicar e interpretar todos los instrumentos que surgen de la Asamblea General de la OEA, ¿no? Y tiene, a su vez, 9 relatorías temáticas para realizar su trabajo. Estas relatorías temáticas básicamente están dirigidas a proteger a las áreas o las poblaciones más vulnerables, ¿no? ¿Qué funciones cumple la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pues va a encargarse de las peticiones individuales, ¿no? Va a recibirlas, analiza e investiga las peticiones individuales. Ah, es una mesa de partes. No es una mesa de partes porque no solamente recibe, va a analizar y va a investigar. Es una especie de fiscalía, ¿no? Es una especie de fiscalía, así lo vemos nosotros, sobre todo, bueno, yo que he sido fiscal y que creo que seguiré siéndolo, realiza esta labor porque hace investigaciones previamente, ¿no? Observa la vigencia de los derechos humanos en la región y emite informes. Estos informes que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son muy interesantes, son muy importantes porque verifica qué es lo que sucede en los diversos países y no lo hace así de manera virtual. Realiza visitas in loco a los diversos países y levanta todas las incidencias respecto a la vigencia y el respeto a los derechos humanos. Uno de los informes temáticos que yo siempre menciono y destaco es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha elaborado un informe sobre el delito o el fenómeno, no habla de delito, habla del fenómeno de la corrupción en América.
Este es un informe muy importante que espero ya lo hayan revisado, si es que aquí hay algunos fiscales o jueces anticorrupción. Es un informe muy importante porque hace un análisis de los avances perniciosos de este fenómeno de la corrupción en América. Incluso hace una descripción de cuáles son las modalidades, ¿no?, que actualmente hay de la corrupción en América, ¿no? Y cómo es que esta corrupción afecta los derechos humanos. Entonces, bueno, así, este es uno de los informes que realiza la CIDH, ¿no? También puede adoptar medidas cautelares cuando hubiera necesidad de evitar un daño irreparable, ¿no? Y hubiera pues la urgencia. Y finalmente, en coherencia con la primera función, somete los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o va a solicitar también opiniones consultivas, ¿no? ¿Qué otras funciones? Pues también va a actuar ante la Corte en casos contenciosos, ¿no? O sea, no solamente presenta, ¿no?, e investiga, ¿no?, y somete los casos, ¿no?, ante la Corte, sino que también va a actuar. Allí se convierte en un querellante. Tiene participación, expone todos los hallazgos de sus investigaciones, puede proponer protocolos adicionales, realiza visitas in loco, les había dicho, y sus sesiones son dos en la sede de Washington, ¿no? Ahora pasaremos a ver la Corte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, aquí ven ustedes a la izquierda, el edificio blanco es la sede central de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que queda en Costa Rica y a la derecha está el bloque de jueces que actualmente se encuentran ya en funciones en la Corte. Podrán advertir ustedes que este año hay 3 mujeres juezas de la Corte Interamericana, ¿no? Como producto de la preocupación de la propia Corte, que solamente había una jueza. Entonces, este año los países se han preocupado de proponer a más mujeres y tenemos ahora a 3 mujeres juezas. Bien. ¿Qué es la Corte? La Corte es un órgano jurisdiccional, tiene funciones jurisdiccionales, ¿no? Surge a raíz de la aprobación del convenio, de la convención, perdón, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CAD, ¿no? Su sede está en Costa Rica. Su sede está en Costa Rica, pero puede sesionar en cualquiera de los países miembros de la CAD, de la Convención Americana, ¿no? Incluso ha venido al Perú en alguna ocasión y puede realizar estas sesiones y estas audiencias en cualquier país donde ellos puedan decidirlo. Igualmente, está formado por 7 jueces que son elegidos también en la Asamblea General de la OEA, a propuesta de los países, ¿no? Los países, les decía, les adelantaba que en el caso del Perú, este año ha propuesto al jurista Alberto Borea para juez, ¿no?, para juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y están en pleno proceso de selección. El mandato de estos jueces es por 6 años. La actuación de la Corte es desde 1979. ¿Qué funciones realiza la Corte? Pues la Corte se encarga de conocer como órgano jurisdiccional todos aquellos casos que fueron presentados, ¿no?, vía peticiones individuales y que están relacionados a la interpretación o aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos y los demás instrumentos que existen, ¿no?, y que aceptan la competencia contenciosa de la Corte. Esa es básicamente las peticiones individuales. Aquí vamos entonces nosotros entrando a decir, por ahí van haciendo, exactamente, por ahí van haciendo estos estándares internacionales como consecuencia de los pronunciamientos o de la interpretación que hace la Corte Interamericana en casos individuales, ¿no?, respecto a la Convención Americana de Derechos Humanos. Bien, es importante saber que la Corte Interamericana puede asumir competencia en, cuando se cumplen 2 requisitos. Primero, ¿no?, que el Estado sea
parte de la Convención Americana de Derechos Humanos y que además haya reconocido la competencia contenciosa, ¿no? Nuestro Perú ha reconocido la competencia contenciosa, son 20 países que han reconocido esta competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué funciones tiene? Tiene tres funciones esenciales. Primero, dicta sentencias. De estas sentencias va surgiendo en una jurisprudencia y van surgiendo allí los estándares internacionales, ¿no? Emite opiniones consultivas y también dicta medidas provisionales. Dicta sentencias, veíamos, ¿no? Como en esta competencia contenciosa, la Corte va a dictar sentencia y ¿qué cosa va a establecer en las sentencias? Si es que hubo o no violaciones a los derechos humanos amparados por la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Puede restablecer el goce del derecho afectado o puede determinar reparaciones y también va a establecer responsabilidad en el Estado. No será responsabilidad en las personas, sino en el Estado, si es que se detectara, si es que hubiera establecido violación de derechos humanos, ¿no? También puede dictar estas medidas provisionales cuando la Comisión Interamericana así se lo comunique o en casos que tenga conocimiento ya la Corte. Y estas medidas provisionales pues tienen que ser cuando hay una extrema necesidad, una urgencia y se quiera evitar daños irreparables a las personas. ¿Quiénes pueden someter casos ante la Corte? Solamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los estados parte, ¿no? Pueden someter un caso a conocimiento de la Corte. Entonces dirán, ¿y las personas cómo pueden hacer valer los individuos? Acuérdense, hay una competencia, un sistema de peticiones individuales y eso lo recibe y lo investiga la Comisión Interamericana. Y si encuentra que hay indicios o suficiente sustento para llevarlo ante la Corte, pues lo presentará ante la Corte Interamericana, ¿no? Y la Corte, instrumentos la sostiene, pues es la Convención Americana de Derechos Humanos, el Protocolo de San Salvador, el Protocolo contra la Desaparición Forzada de Personas, ¿no? Otra competencia muy importante son las opiniones consultivas. Y es necesario que también lo sepamos porque no se trata de una opinión simplemente. También se trata de una opinión, pero que significa la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos o de otros tratados respecto a la compatibilidad de las leyes de cualquier estado, ¿no? Entonces, estas opiniones consultivas también forman parte de esta jurisprudencia de la Corte y también pueden traer un estándar internacional, un estándar que fija las pautas de cómo seguir en determinados temas, ¿no es cierto? Entonces, las opiniones consultivas también son importantes y conforman la jurisprudencia, ¿no? Y conforman este corpus juris interamericano. La propia Corte Interamericana ha establecido, en este caso, Gudiel Álvarez y otros versus Guatemala, que el corpus juris interamericano y el control de convencionalidad, que también lo vamos a ver muy rápidamente, puede ejercerse, en primer lugar, respecto a la CAT, ¿no? A la Convención Americana de Derechos Humanos, todas aquellas normas del sistema interamericano que le van a otorgar competencia, el Protocolo de San Salvador, la Convención para Prevenir y Sancionar la Tortura, pues la Convención de Belém do Pará, ¿no? También forman parte de este corpus juris interamericano la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y aquí sí la Corte desarrolló muy bien. ¿Qué cosa forma parte de mi jurisprudencia? Los casos contenciosos, que es lo que conocemos normalmente. Las opiniones consultivas, los criterios derivados de las medidas provisionales, ¿no? Y la supervisión del cumplimiento de sentencias, porque las sentencias que emite la Corte Interamericana siguen después un procedimiento de verificación, de supervisión de su cumplimiento. Y la Corte va emitiendo resoluciones y estas resoluciones forman parte de su jurisprudencia. Y por supuesto, los instrumentos internacionales de alcance universal y también la jurisprudencia de otros tribunales de alcance internacional.
¿Esto qué significa? Significa que también se puede utilizar, se puede amparar en una sentencia, por ejemplo, ¿no? De la Corte africana, ¿no? El sistema del sistema africano, del sistema árabe y, por supuesto, del sistema europeo que ustedes quizás han podido encontrar en variada jurisprudencia de la Corte, ¿no? Que hace referencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Muy bien, les decía el control de convencionalidad. ¿Qué es el control de convencionalidad? Ay, caramba, y ahora, ¿cuándo me habla de los estándares, no? Bueno, también es necesario, como les decía, me puse aquí a organizar un ABC para entender los estándares, cómo surgen y la obligatoriedad de ellos, ¿no? Porque este control de convencionalidad surge también como una de las formas de materializar esta jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿En qué consiste este control de convencionalidad? ¿Cómo nace? ¿Cómo está contenido? ¿Ha sido desarrollado o no está desarrollado? Pues es un concepto exclusivo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Pero no es la primera vez que se utiliza, porque es un término, es un concepto que podemos encontrarlo en el derecho internacional público. Pero el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha hablado de este control de convencionalidad, ¿no? Y la primera vez que se escucha fue en esta sentencia eh, que se emitió en el caso Mirna Mac Chang versus Guatemala, ¿no? Allí por primera vez se desarrolla en el 2003, ¿no? Este control de convencionalidad cuando el juez Sergio García Ramírez, ya fallecido, emitió un voto razonado. Desde esa fecha ha ido desarrollándose este control de convencionalidad, ¿no? Y la propia Corte Interamericana ha descrito en qué consiste, ¿no? En qué consiste este control de convencionalidad. Es una institución, dice la Corte, que se utiliza para aplicar el derecho internacional, ¿no? Y va aterrizando. En este caso, el derecho internacional de los derechos humanos y específicamente la Convención Americana y sus fuentes, incluyendo la jurisprudencia de este tribunal. Por eso les decía, es importante también hablar del control de convencionalidad cuando hablamos de estándares, porque los estándares no son meramente ilustrativos y, mira qué bonito, yo lo puedo seguir porque dice que es estándar internacional. No, hay una obligación. ¿Por qué? Porque acá dice que es una forma de aplicar el derecho internacional, ¿no? ¿Y qué cosa va a hacer? Va a ser, pues, específicamente la Convención Americana, sus fuentes y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Es una especie de técnica de control normativo en el cual va a ejercerse una verificación, va a utilizarse como parámetro a la Convención Americana de Derechos Humanos frente a los dispositivos, frente a las normas nacionales, ¿no? Eso es básicamente el control de convencionalidad, ¿no? Es la interpretación de la Convención Americana frente a la normativa de los países, de los países que forman parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, ¿no? No es una injerencia, ni tampoco se pretende legislar. La Corte ha sido muy clara en decir que ellos interpretan, ¿no? la convención a la luz de la norma de cada país y para la aplicación, pues se hará siguiendo también las normas que tiene cada país, ¿no? Y acá nos dice, pues, miren ustedes, ¿no? La CAD funciona como parámetro controlador de un uso directo que fija los límites y la conformidad de la norma nacional con los estándares internacionales. Muy bien. Los estándares, acá otra vez, ¿no? Nos encontramos frente a la palabra los estándares son desarrollados pues por la Corte, ¿no? En razón a que es el órgano que interpreta, es el supremo intérprete, como aquí en nuestro país el Tribunal Constitucional es el supremo intérprete de la Constitución, ¿no? En el ámbito internacional americano
la Corte Interamericana será el máximo intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos y demás convenciones del sistema interamericano, ¿no? Tiene un sustento que está descrito en el artículo 1 y 2 de la Convención Americana y otros principios y normas del derecho internacional en general, ¿no? Hay varios principios, entre ellos pues es el Pacta Sunt Servanda, ¿no? ¿En qué se caracteriza este control de convencionalidad? Es aplicado de oficio por los órganos del Poder Judicial, pero no es una aplicación arbitraria, ¿no? Tiene que ser aplicado en el marco de sus competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, ¿no? Es complementario, no nos olvidemos, esto es esencial, ¿no? Este control de convencionalidad viene a ser complementario al control de constitucionalidad. Primero debe ejercerse, debe ejecutarse, debe realizarse el control de constitucionalidad y luego de manera complementaria se realizará el control de convencionalidad y están obligados, por supuesto, todos los órganos del Poder Judicial, ¿no? Se puede aplicar cuando exista un contexto de impedimentos normativos y prácticos que impidan un acceso a la justicia o que exista una situación generalizada de ausencia de garantías e ineficacia de las instituciones judiciales. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cuáles serán sus efectos? Este control de convencionalidad tiene dos efectos, el efecto interpartes, ¿no? Y aquí ya nos vamos fijando en el aspecto procesal. Hay una sentencia emitida por la Corte Interamericana que ya tiene ¿no? Carácter de cosa juzgada. Entonces, esta sentencia, sus efectos serán contra o contra el Estado concernido, contra el Estado demandado, ¿no? Y cuando habla del Estado, ya inmediatamente veremos hacia adentro quienes conforman parte del Estado, pues y el Estado será todos sus órganos, ¿no? Imagínense ustedes los jueces, los órganos vinculados a la administración de justicia de este país, de este Estado que ha sido condenado, ¿no? Que se le ha contado una responsabilidad internacional. Y sus órganos están obligados a velar porque se puedan cumplir las disposiciones de la Convención Americana y las decisiones de la Corte en el país determinado. Y también tiene un efecto erga omnes, ¿no? Entonces, la jurisprudencia que se pueda dictar para un país es totalmente válido y obligatorio también para los demás países que formamos parte de este sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? El Estado, en el efecto erga omnes, el Estado, así no haya sido demandado, sí tiene esta obligación, ¿no? De cumplir la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de adaptarla a su normativa interna por el solo hecho de conformar la Convención Americana, ¿no? De ser signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y aquí inclusive la Corte ha dicho, no solamente los jueces, claro, los jueces pues sí, de oficio, no debieran esperar una invitación, ¿no? Sino que también todas las autoridades públicas, órganos, incluidas las instancias democráticas. Y por eso yo decía al inicio, ¿no? Lo que falta es un adecuado conocimiento de lo que es este derecho internacional, ¿no? El Congreso necesita saber esto, porque ellos también forman parte de estas obligaciones del Estado, ¿no? Y bueno, entonces, con este efecto erga omnes, pues todos los países, en tanto y en cuanto han aceptado la competencia de la Corte y también forman parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, deben recepcionar la jurisprudencia, ¿no? Y cuando hablamos de estándares, estamos hablando de un tema universal, ¿no? Un tema universal. Y también hay dos ámbitos de aplicación, el control de convencionalidad concentrado, acuérdense ustedes que así como en el control de constitucionalidad, también en el control de convencionalidad hay uno concentrado que está en manos de la Corte Interamericana, pues es el último intérprete de la Convención Americana,
y va a señalar todos aquellos parámetros, ¿no?, que deben seguir los estados para implementar las obligaciones que surgen de cada tratado que suscribe, ¿no? Y el control de convencionalidad difuso, que también lo ha establecido la Corte, que está en manos de los jueces principalmente para hacerlo de oficio, pero también está referido a otros órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles. Entonces aquí incluye al Ministerio Público, ¿no? Al Ministerio Público, inclusive a la policía, nos preguntaban a veces, ¿no? Y esto se debe a que, bueno, cuando el Estado es parte de un tratado internacional, como la CAD, ¿no?, como la Convención Americana de Derechos Humanos, todos los órganos están sometidos a este tratado, ¿no? Y bueno, les obliga pues a velar por el cumplimiento de las disposiciones de la convención, que las normas no colisionen con la convención y también que se pueda cumplir estos estándares que fija la Corte Interamericana en diversas materias en su jurisprudencia, en base a este control de convencionalidad, ¿no? Bien, dicho esto, que es la primera parte, ¿no? Y yo creo que es importante, porque es importante que nosotros tomemos conciencia que cuando hablamos de estándares no es algo poético, ¿no? Es algo que tenemos, ¿no? Son normas, son parámetros fijados que deben incorporarse al quehacer, a las actividades, básicamente o principalmente, pues estamos hablando de administración de justicia, pues a los órganos de administración de justicia, que administra justicia, ¿no? Poder Judicial y Ministerio Público. Y por eso acepté con mucho gusto a conversar y hacer algunas reflexiones sobre este tema, porque estamos hablando de aplicación, ¿no? Aplicación de estándares. Entonces, nosotros para aplicar necesitamos saber por qué tenemos que aplicarlo, ¿no? Pues o si es solamente ahí algo que está, pues, como parte de la literatura, mira qué bonito, qué bien que se ha pronunciado sobre el debido proceso, ¿no? Y no, pues no solamente es eso, ¿no? Vemos que también el Perú, el Estado peruano y sus órganos tienen la obligación de cumplir estos estándares, ¿no? Estos estándares son valiosos, son valiosos. Bien, entonces, ahora sí, aquí ven ustedes la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? La CAD. La CAD la que guía, es la guía, mejor dicho, para los diversos estándares, pero no solamente, pues uno encuentra allí y lee la CAD y dice, pero ¿en qué momento nos habla de la debida diligencia? Claro, es que la CAD y la interpretación que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos va generando estos parámetros, estas reglas que deben seguirse. Bien, ahora, ¿cómo o por qué estamos hablando de estándares internacionales en materia penal? ¿O por qué la Corte? Si la Corte ve solamente derechos humanos. Es que no solamente ve derechos humanos. Los casos que la Corte ha recibido están relacionados a la justicia penal en los diversos estados. Y eso ha ido generando estos estándares en materia penal y procesal penal, ¿no? Miren, el juez Ferrer MacGregor hizo una especie de estadística de qué casos o qué líneas, ¿no? ¿Qué líneas jurisprudenciales tenía la Corte, básicamente, ¿no? En temas de justicia penal. Y se encontró, pues, que estos eran los temas concurrentes, ¿no? Tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes. El 51% de sus casos. Ejecución extrajudicial, 24%. Desaparición forzada de personas, 20%. Jurisdicción militar, 11%. Leyes de amnistía, 8%. Responsabilidades ulteriores en el ejercicio de la libertad de expresión, también tiene un 4%. Y la pena de muerte, 2%, ¿no? Estas son grandes líneas jurisprudenciales que ha ido consolidando la Corte y en base a ello ha generado estas diversas interpretaciones, una jurisprudencia reiterada, ¿no? En los diversos casos. Esta es el ámbito penal,
que así como ustedes pueden ver, son casos de gran impacto, ¿no? De gran impacto en los derechos humanos, pero en los derechos humanos como parte de la responsabilidad del Estado, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de personas que cometieron, bueno, que torturaron o dieron tratos o penas crueles, ¿no? Sino ya la responsabilidad es hacia el Estado. Entonces, es por ello que estas líneas jurisprudenciales, que están relacionadas todos a materia penal en diversos países, han permitido que la Corte pueda advertir, ¿no? Pueda advertir que existe vulneraciones de derechos humanos que están protegidos por bienes jurídico-penales, ¿no? Y con esta jurisprudencia, la Corte establece vinculación, una vinculación entre el derecho constitucional, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal, ¿no? También a través de estos estándares la Corte hace una interpretación de los derechos humanos y las obligaciones que tienen los estados. No perdamos de vista eso, ¿no? Y ha generado de esta forma diversos estándares internacionales en materia penal y la protección de los derechos humanos, que van a ser la guía para los sistemas de justicia, pero que además establece también obligaciones a los estados que derivan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la CAD. ¿Cuáles son los estándares? Como les decía al inicio, son muchos estándares en diversas áreas pues, de cada línea jurisprudencial en materia penal, en justicia penal. La Corte ha ido desarrollando diversos estándares y que no nos va a alcanzar, no nos alcanzaría el tiempo en una sola clase. Así es que he traído hoy solamente algunos de estos estándares que tienen gran importancia porque incluso en uno de ellos, ahí vamos a ver, ¿no? Muy reciente, la Corte Interamericana ha establecido responsabilidad y ha hecho recomendaciones al Estado peruano, ¿no? Responsabilidad por la violación de derechos humanos. Entonces empezaremos, ¿qué cosa dice la Corte Interamericana sobre la protección judicial? ¿No? La Corte Interamericana considera que la protección judicial es un pilar fundamental del Estado de Derecho. Eso es lo que dice la Corte Interamericana. Y aquí, en dos casos, podemos encontrar la explicación a lo que dice, ¿no? En este caso, de la comunidad indígena Chamoc, Casec versus Paraguay, ¿no? Aquí establece básicamente, ¿no? Yo creo que es el primer estándar, es que la obligación de los estados parte de garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo. Un recurso judicial efectivo, ¿no? La existencia de esta garantía, dice la Corte, constituye uno de los pilares básicos, no solo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática, ¿no? Y se generaría indefensión, dice la Corte, si es que no existen recursos efectivos. No, pero nosotros podemos decir, pero si tienen, las partes tienen los recursos para apelar, impugnar, acudir y todo, llegar hasta casación. Sí, pero estos tienen que ser recursos efectivos, ¿no? Recursos efectivos. Y en este otro caso, Mohamed versus Argentina, la Corte dice que en virtud a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, los estados están obligados a brindar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos, ¿no? Que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal. Ajá, ya nos va dando aquí. Ok, recursos judiciales efectivos, nos habla del artículo 8 y nos habla del debido proceso legal, ¿no?
También recuerda que es un principio básico, dice, ¿no? Que todo Estado es internacionalmente responsable por todo y cualquier acto u omisión de cualesquiera de sus poderes u órganos, en violación de los derechos internacionalmente consagrados. Lo vuelve a repetir aquí, ¿no? Que es un principio del derecho internacional la responsabilidad del Estado, ¿no? Por acción u omisión de cualquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados. Ahora, ¿qué es lo que dice respecto a la garantía de un recurso efectivo? ¿No? Se constituye uno de los pilares básicos, no solo de la Convención, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención. Entonces, aquí, este primer estándar, ¿no? Es que los recursos tienen que ser un recurso efectivo, ¿no? Un recurso efectivo, debe haber un debido proceso legal y nos repite que hay una responsabilidad del Estado frente a la violación de derechos humanos que hubiera sido cometido por cualquiera de sus órganos, ¿no? Por cualquiera de sus órganos o de sus poderes. Ahora, me enfoqué en esta debida diligencia porque les decía que en un caso que al final también ya lo voy a presentar, lo voy a comentar un poquito, es la debida diligencia. ¿Qué será la debida diligencia? ¿Es lo mismo del debido proceso? ¿Será una garantía? ¿Por qué podemos hablar de debida diligencia? ¿No? Esta tarde hablaremos de la debida diligencia a la vista o desde la mirada de la Corte Interamericana, ¿no? Parte del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué es lo que dice el artículo 8? ¿No? Dice que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías, plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, que ha sido establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, ¿no? Aquí, en este artículo 8, encontramos un bloque importante, ¿no? De qué cosa, en qué consiste este derecho a la protección judicial, ¿no? Debe ser oída, debidas garantías, plazo razonable, un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, y que haya sido señalado con anterioridad por la ley, ¿no? Y nos hace recordar que está referida a cualquier acusación penal, o para determinar también derechos y obligaciones, ¿no? Otros derechos y obligaciones. Muy bien. Entonces, aquí les traje esta opinión consultiva, opinión consultiva 9 de 1987, pero que es vigente y es uno de los estándares, ¿no? ¿Qué cosa? Para explicarnos, ¿a qué se refiere, ¿no? La Convención Americana. La Convención Americana no está hablando de un recurso judicial, ¿no? Sino que está referida a varios requisitos que deben observarse en las diversas instancias procesales para que recién podamos hablar de reales garantías judiciales, ¿no? O sea, no es, cuando dice recurso judicial, no es solo la posibilidad de apelar, sino muchos o varios requisitos que se encuentran en las diversas instancias procesales. También reconoce, dice en esta opinión consultiva, el debido proceso legal, ¿no? El debido proceso legal, es decir, aquellas condiciones que deben cumplirse para asegurar una defensa adecuada de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Es decir, están siendo procesados, ¿no? Reconoce el debido proceso legal. Ustedes pueden ver esta opinión consultiva, es muy interesante. En este caso
eh, Ibcher Bronstein versus Perú, ¿no? Y que se repite también en el caso Yatama versus Nicaragua. Em, la Corte Interamericana hace mención a que el artículo octavo, ¿no? Que si bien tiene como título garantías judiciales, no se está refiriendo solamente a recursos judiciales como lo entendemos nosotros, ¿no? Sino a todos aquellos requisitos que deben observarse en las instancias procesales. ¿Para qué? Para que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. En este caso, Ruano Torres y otros versus El Salvador, también se considera que este artículo 8, ¿no? Consagra el debido proceso legal, ¿no? Y el debido proceso legal está referido a un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender de manera adecuada sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos, ¿no? Recordemos que cuando se habla del Estado, está refiriéndose a cualquiera de sus órganos, ¿no? Y si es un proceso penal, pues estará refiriéndose tanto al Poder Judicial como al Ministerio Público y también a la policía, si es que tiene actuación, ¿no? La debida diligencia. En el caso la masacre de La Rochela versus Colombia, em, la Corte Interamericana, ¿no? Hace referencia a que la debida diligencia también es una garantía que está vinculada a las garantías judiciales que se reconocen en el artículo 8 de la Convención Americana, ¿no? En este caso, aquí pueden ver en este párrafo, ¿no? Que los jueces son rectores del proceso y por lo tanto tienen la obligación, el deber de dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia, dice, y tampoco el debido proceso legal, en pro o a favor del formalismo y la impunidad, ¿no? Aquí está hablando sobre la impunidad, porque la impunidad no solamente es dejar de juzgar, la impunidad también significa juzgar inadecuadamente o tardíamente. Todo eso es la impunidad, ¿no? Eh, si las autoridades permiten y toleran el uso de esta manera de los recursos judiciales y los transforman en un medio para que los que cometen un ilícito penal dilaten y entorpezcan el proceso judicial, entonces va a producirse la violación de la obligación internacional del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos, que menoscaba el derecho de la víctima. Miren qué interesante en esta parte, ¿no? Dice que si los recursos judiciales son transformados en un medio para que los que cometen un ilícito penal dilaten y entorpezcan el proceso judicial, entonces se está produciendo una impunidad. ¿Mm? Y esto inmediatamente me hizo recordar hace poco estuve en República Dominicana con ocasión de una consultoría y estuve viendo un proceso por corrupción, gran corrupción, ¿no? Un fiscal, ex fiscal general, está siendo procesado allí en Santo Domingo, en República Dominicana. Entonces el juez dice, no, la Corte Interamericana ha ordenado que el procesado tiene que defenderse. Y para sus alegatos de apertura, ¿cuánto tiempo necesita? Un mes. ¿Cómo que un mes? Y al fiscal, le ha dado pues un tiempo mínimo para que pueda decir o leer su acusación y un mes. Un mes para los alegatos de apertura. Sí, porque es que como no tenemos plazos, entonces eso es lo que podemos concederle. Yo me quedé sorprendida, ¿no? De la cantidad de tiempo que puede perder el proceso porque tiene una finalidad, ¿no? Pues claro,
transcurre el plazo normal y luego se puede producir la prescripción o simplemente el archivo del caso o la salida en libertad de los procesados, ¿no? A eso se refiere aquí, ¿no? Que los recursos sean utilizados para entorpecer el proceso judicial. Esa es la debida diligencia. Aquí en este mismo caso de La Rochela versus Colombia y también, ¿no? Este caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la cuenca del río versus Colombia o Operación Génesis, eh, la Corte reitera, ¿no? Que el órgano, cualquiera de los juzgados, ¿no? Que investiga o un ministerio público que investiga una violación de derechos humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas las actuaciones y averiguaciones que sean necesarias para intentar obtener el resultado que se persigue. No solamente abrir investigación y ordenar, listo, toma de declaración y ya, y con eso es suficiente. No, lo que quiere decirnos aquí es que se requiere todas aquellas actuaciones, perdón, todas aquellas actuaciones útiles, pertinentes, eficaces y eficientes para obtener el resultado que se persigue. A eso se llama la debida diligencia, ¿no? Una debida diligencia, dice la Corte, en los procesos por los hechos del presente caso, exigía que estos fueran conducidos tomando en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, ¿no? Evitando omisiones en la recabación de la prueba y el seguimiento de líneas lógicas de investigación. Miren ustedes y tomen nota de este caso, ¿no? O sea, sobre todo si tenemos aquí, de hecho que sí, tenemos aquí a especialistas o investigadores o fiscales y jueces de las diversas áreas penales, seguimiento de líneas lógicas de investigación. Eso nos está diciendo la Corte, ¿no? Nos está diciendo, tengan un plan de investigación y este plan de investigación tiene que abarcar o debe tener en cuenta la complejidad del caso. En este caso también contra Perú, ¿no? De Ansualdo Castro versus Perú, el caso Chitainec y otros versus Guatemala, Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña versus Bolivia, caso Osorio Rivera y familiares versus Perú, también ha hecho referencia la Corte Interamericana sobre la debida diligencia, ¿no? Pero aquí dice algo muy importante, dice que es el Estado, ¿no? Es el Estado el que debe dotar, el que debe brindar, el que debe proporcionar a las diferentes autoridades los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas, y en particular las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados, obtener indicios, evidencias de la ubicación de las víctimas. Asimismo, es fundamental que las autoridades a cargo de la investigación puedan tener acceso ilimitado a los lugares de detención respecto a la documentación, así como a las personas. Entonces, acá en el primer párrafo dice, bueno, eh, a ver, perdón, con la emoción me pasé a la siguiente diapositiva. Acá. Deben tener los recursos logísticos y científicos. Claro, yo sé que eso puede ser un desafío en aquellas localidades lejanas de nuestro país, ¿no? Yo estuve 3 años en Cajamarca y vi allí las grandes dificultades que puede tener un fiscal para recoger un cadáver o las evidencias en, en localidades desérticas o escarpadas, ¿no? Pero, pues, tratándose de un hecho grave, pues debería el Estado proporcionarle los medios suficientes para que pueda obtener las pruebas y procesarlas adecuadamente, ¿no?
y el acceso ilimitado a los lugares de detención. Yo creo que ahora ya existe en nuestro país la posibilidad de que se pueda visitar los centros de detención, calabozos, incluso centros penitenciarios, ¿no? No hay problema, pero em, recuerdo por allá, por los años, ya estoy hablando como abuelita, como viejita, cuando recién empecé mis primeros años en el Ministerio Público, estoy hablando de los años 86, 87, todavía era estudiante universitaria y acompañaba a los fiscales, no era posible ingresar a los calabozos de la policía. ¿No? Después de mucho esfuerzo y de mucho batallar de los jóvenes fiscales de aquella época, se podía ingresar, pero no permitían. Y ni qué decir, y eso era de la policía, ni qué decir cuando se trataba de los calabozos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Muy bien. Otro caso también, ¿no? Este caso de Ansualdo Castro versus Perú, el de Guatemala, Bolivia y Osorio Rivera, la Corte también hace una observación, una reflexión, ¿no? Y dice que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación o la imposibilidad para obtener pruebas o testimonios, ¿no? ¿Recuerdan aquella máxima de eh, el tiempo que pasa, verdad que huye? Eso es lo que nos está diciendo acá la Corte, ¿no? Dificulta y torna ineficaz, ¿no? O negatoria o ineficaz las diligencias probatorias. Entonces, está hablando, ojo, la debida diligencia es esencial, ¿no? Que haya una investigación efectiva. Y en caso de que no tuviera los recursos, tampoco puede decirse, bueno, no tuve los recursos y en todo caso yo estoy excluido de toda responsabilidad. No, la Corte dice, por si acaso, la ausencia de estos recursos no exime a las autoridades de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación. Bien, en este caso, Defensor de Derechos Humanos y otros versus Guatemala, señala también que el deber de investigar es una obligación de medios, no de resultado. ¿No? Y que debe asumirla el Estado como un deber jurídico propio y no solo una formalidad. No una formalidad. Sí, claro, abro investigación y no practico ninguna diligencia o, como les decía, pues ordeno o pido o tomo una declaración de una persona nada más y no se hacen las diligencias que son necesarias para esclarecer el hecho, estaríamos incurriendo en esta violación de la debida diligencia. En el caso Defensor de Derechos Humanos y otros versus Guatemala, insiste la Corte que la investigación debe ser seria, imparcial y efectiva, ¿no? Que su orientación debe ser la búsqueda de la verdad y la persecución, la captura, el enjuiciamiento y castigo de los autores de los hechos, ¿no? También la debida diligencia, dice la Corte, en este caso, le da exigencia que el órgano que investigue, sea el Ministerio Público o la policía, ¿no? Es el Ministerio Público básicamente en nuestro país, lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones necesarias para buscar el resultado que se persigue. Si no, la investigación no será efectiva en los términos de la convención. Por eso es que traje este cúmulo de estándares respecto a la debida diligencia. Bien, hay unos principios generales de debida diligencia que creo que voy a enunciarlos. Ustedes van a poder ir viendo las diapositivas. Bueno, el primer principio es la oficiosidad, ¿no? Pues las investigaciones deben desarrollarse de oficio y por las autoridades competentes, ¿no? Ven ustedes aquí el caso de la masacre de Pueblo Bello versus Colombia, en donde la Corte dice que el Estado está obligado, una vez que toma conocimiento de una grave violación de derechos humanos, a iniciar de oficio una investigación seria y efectiva de los hechos, ¿no? Y en el caso Azul Rojas Marín y otra versus Perú,
también, ¿no? Que el deber de investigar previsto en la Convención se ve reforzado con lo dispuesto en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Oficiosidad, oportunidad, ¿no? Está referido a que el inicio de la investigación debe ser inmediata, debe ser realizada en un plazo razonable y ser propositiva, ¿no? Y acá ven ustedes que en estos tres casos, la Corte dice, por ejemplo, ¿no? En el caso Ricardo Canese versus Paraguay, que es necesario tomar en cuenta tres elementos para la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso: la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado y la conducta de las autoridades judiciales. La conducta de las autoridades judiciales también. Eso también ve la Corte. Nosotros quizás no lo vemos, pero sí es esencial cómo se desempeña la autoridad judicial frente a la razonabilidad del plazo, ¿no? Las autoridades deben impulsar la investigación como un deber jurídico propio, no haciendo recaer esta carga en la iniciativa de los familiares, ¿no? Esto lo dice también la Corte, en este caso de la masacre del Pueblo Bello versus Colombia. Esta es la oportunidad. La competencia, pues, está referida a que la investigación se realiza por profesionales competentes y empleando los procedimientos apropiados, ¿no? Debe realizarse la Corte, en este caso de Ximénez López versus Brasil, hace referencia que debe ser realizado de manera rigurosa, profesionales competentes y los procedimientos apropiados. El cuarto estándar, diríamos, ¿no? Es la independencia e imparcialidad de las autoridades investigadoras, y este está referido a un caso nuestro, ¿no? Pues en donde la Corte Interamericana dice que la imparcialidad se va a extender a cada una de las etapas del proceso, empezando desde la primera actividades de recolección de la prueba, ¿no? La visita al lugar del hallazgo y todas las etapas posteriores. La exhaustividad. La exhaustividad también está referida como un estándar de la debida diligencia, que la investigación debe agotar todos los medios para esclarecer la verdad de los hechos y castigar a los responsables, ¿no? En este caso, Eliodoro Portugal versus Panamá estableció pues que debe realizarse los medios legales, orientada con el uso de los medios legales disponibles, orientada a la determinación de la verdad, la persecución, captura, enjuiciamiento, en fin, ¿no? Participación de las víctimas y de sus familiares también es importante, de acuerdo a los delitos, ¿no? Que se investiguen. También es necesario, como parte de este derecho de acceso a la justicia, ¿no? Que las víctimas o sus familiares puedan presentar, pueden brindar, ¿no? Las pruebas que ellos consideren necesarias. Muy bien. Y ya para finalizar, tenemos aquí un caso, ¿no? Un caso en el que se estableció responsabilidad al Estado peruano por no actuar con debida diligencia. Estoy hablando de este caso de Azul Rojas Marín y otra versus Perú. Es una sentencia muy reciente, ¿no? Del 2020, en donde ven ustedes aquí en el segundo párrafo, el Estado, dice la Corte, que no actuó con la debida diligencia para investigar la tortura sexual de la presunta víctima, ¿no? Es una sentencia bastante dura donde establece responsabilidades del Estado frente a la actuación de la policía, del Ministerio Público y también del juez, ¿no? Y se establece pues la violación de los artículos 8.1 y 25.1 que hemos revisado desde el inicio de esta reflexión, de esta conversación con ustedes, pues que son los artículos básicos para garantizar un real acceso a la justicia. Porque si hablamos de materia penal, inmediatamente debemos pensar en que se tiene que garantizar un acceso a la justicia, ¿no? Bien, en este caso han ordenado reparaciones, que es la obligación de investigar, y aquí refiere, investigar de manera efectiva y con la debida diligencia y dentro del plazo razonable la violencia sexual sufrida por Azul Rojas Marín, calificada como tortura.
Así lo expresa, lo expone la Corte Interamericana en su sentencia, ¿no? En la sentencia. Y les da, aquí le repite las pautas, ¿no? Efectiva, diligencia, plazo razonable. Muy bien. Y bueno, otras medidas de satisfacción que ustedes pueden ver acá. Las indemnizaciones compensatorias, diseño e implementación de un sistema de recopilación y producción estadística, sensibilización y capacitación de agentes estatales sobre violencia con las personas LGTBI. Muy bien, muy bien. Entonces, he tratado de manera consolidada, ¿no? He tratado de hablar sobre la manera como surgen los estándares internacionales, la obligación que tiene el Estado peruano y cada uno de sus órganos y ustedes como parte de estos órganos de cumplir estos estándares internacionales en materia penal. Hemos dado una mirada muy rápida de uno de los, ¿no? Uno de los temas que desarrolla la Corte Interamericana eh, relacionados a la protección judicial y la diligencia debida. Y con esto creo que voy a poner ya punto final a la parte expositiva y estoy lista para poder escuchar algunas preguntas o algunas reflexiones que quisieran hacer al respecto. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. Vamos a abrir en este momento la ronda de preguntas y para estos efectos vamos a habilitar el chat para que los participantes puedan plantear sus preguntas por el chat. Doctores, ya hemos aperturado el chat. Podemos plantear nuestras interrogantes por este medio. O si de repente alguien desea hacerlo también verbalmente, puede utilizar el botón levantar la mano y así les habilitamos para que puedan hacer la pregunta. Aquí tenemos una primera pregunta, doctora. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre medidas cautelares y medidas provisionales? Ok. A ver, vamos a darle una mirada rápida acá. Bien, Tito. Doctora, creo Sí. que no escuchó, leí la pregunta, creo que tenía el audio silenciado. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuál es la diferencia entre medidas cautelares y medidas provisionales? Ok. Espera un minutito. Bien. ¿Sí, sí me escucha, Sí, doctora? Ya, sí, excelente. Anita. Sí, gracias, Anita. Sí, justamente estoy viendo acá la primera pregunta. Las medidas, bien, las medidas cautelares son otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Son solicitadas directamente ante la Comisión Interamericana. No significa un adelanto, ¿no? De opinión sobre si es que se ha violentado o no algún derecho fundamental, sino simplemente para evitar que ocurra algún daño, ¿no? Eh, irreparable, ¿no? Esa es básicamente, y la dicta la Comisión Interamericana, ¿no? La Comisión Interamericana. eh,
En cuanto a medidas, eh, las medidas cautelares, ¿no? En cuanto a las medidas provisionales, las dicta la Corte. En el caso de la Corte Interamericana, eh, puede dictar estas medidas en casos que son ya de su conocimiento y tiene que ser urgencia, ¿no? Y para evitar un daño irreparable. Y también puede solicitarla la Corte, perdón, la Comisión Interamericana igualmente, una medida provisional. Las medidas cautelares, como les decía, no significa, igual que las medidas provisionales, no significa un adelantamiento de opinión respecto a que si habría o no violación, ¿no? Es una medida de protección. Se nombra de diferente manera y tienen casi la misma finalidad en razón a que las cautelares se solicitan sin haber ningún proceso y se solicitan directamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mientras que las otras medidas eh, provisionales ya la dicta la Corte cuando hay un proceso iniciado en su jurisdicción, ¿no? Así como para ejemplificar, en las medidas cautelares, cualquier persona puede solicitar una medida cautelar ante la Corte, ante la CIDH, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ellos pueden emitir una resolución de medida cautelar para proteger, sin necesidad de que haya caso alguno. Me parece que hay algunos ejemplos en nuestra realidad. Muy bien, muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta es, ¿qué opinión tiene de la medición por resultado que privilegia el archivo en lugar de la investigación en el ámbito fiscal? Preocupante porque la medición por resultados no puede privilegiar eh, determinados, a ver, ¿cómo podríamos explicar? Eh, no puede privilegiar el archivo, ¿no? Porque cuando que se llega a un archivo en el ámbito fiscal es porque es porque ha investigado, ¿no? Exhaustivamente y porque no ha encontrado indicios de delito. Entonces no puede haber un privilegio, esta medición no puede tener como privilegio de que aquel que ha archivado más tiene como una mejor producción, una mejor productividad, ¿no? La medición por resultados debiera ser al contrario, ¿no? Los casos, si es que se han investigado, que se hayan investigado de manera efectiva y eficaz. Esa debe ser, la productividad debe ser por casos resueltos, ya sea archivo o denuncia, no porque se archivaron y eso es el privilegio, ¿no? Muy bien, doctora. La siguiente pregunta es, ¿también llegan casos al sistema de protección de derechos humanos y en qué porcentaje en los que se cuestiona la proporcionalidad de las penas impuestas o de condenados que siguen sosteniendo su inocencia? A ver, mm, ¿llevan casos al sistema de protección y en qué porcentaje en los que se cuestiona la proporcionalidad? Mm, No creo que la Corte no ha hecho una estadística porque ve casos ¿no? Casos determinados. ¿En qué porcentaje en los que se cuestiona la proporcionalidad de las penas impuestas o de condenados que siguen sosteniendo su inocencia? Mm, En la jurisprudencia de la Corte Interamericana no he visto un caso donde se cuestione la proporcionalidad así, ¿no? Básicamente de la pena, sino que, que se haya hecho una adecuada ponderación de las penas impuestas, ¿no? Pero como parte de un debido proceso también, ¿no? Eso es lo que ha emitido la Corte.
Interamericana de Derechos Humanos, pero no, no hay un porcentaje. Como le digo, es caso por caso, ¿no? Que evalúa. Muy bien, doctora. La siguiente pregunta es, ¿la opinión consultiva de la Corte IDH al formar parte de la jurisprudencia de dicha Corte, entonces tiene carácter vinculante para los estados partes? Sí, 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 sí. Las opiniones consultivas forman parte de esta jurisprudencia y forman parte de este corpus juris que ha establecido la Corte Interamericana y que en consecuencia tienen esta vinculación, ¿no? Esta vinculación y deben aplicarse vía control de convencionalidad. Muy bien. Sí, pero recordemos siempre Sí, que el sí. control de convencionalidad es suplementario, ¿no? Es suplementario. Primero debe hacerse el control de constitucionalidad. Muy bien, doctora, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué pasa si un estado se niega a cumplir las medidas cautelares o las medidas provisionales? Bueno, como les comentaba, la Corte Interamericana tiene un sistema de seguimiento y supervisión del cumplimiento de sus sentencias, ¿no? Y si se negara o simplemente no, no hay una negativa expresa, sino que simplemente no cumple con las sanciones o las reparaciones puestas. Bueno, va a ser, ok, ok, pero acá me está preguntando sobre las medidas cautelares, ¿no es cierto? Sobre las medidas cautelares. Respecto a las medidas cautelares, igualmente, ¿no? Igualmente la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana va a solicitar un informe. Va a solicitar un informe al Estado peruano sobre el cumplimiento de estas medidas cautelares. Y si no hubiera una respuesta positiva del Estado, va a, puede iniciar un proceso, ¿no? Un proceso por responsabilidad del Estado. Muy bien, doctora, muchas gracias. Y tenemos una última pregunta. Nos dice, importante e indispensable que los operadores tengamos conciencia de la importancia de los estándares interamericanos sobre la debida diligencia en un país que le da poca importancia a la justicia penal en el marco del respeto a los derechos humanos. Sin embargo, el estándar interamericano de la debida diligencia ¿no sería más bien solo un estándar procesal aplicable también en materia penal? Sí, claro. Es un estándar, ¿no? Es uno de los estándares. Por eso es que lo he mencionado ahora en esta conversación. Es uno de los estándares em, necesarios para la protección judicial. Y por supuesto que es en el área penal, ¿no? En materia penal. Sí. Muy bien, doctora. La siguiente pregunta es, ¿quién debería tener la última palabra en un eventual conflicto en la interpretación de la Convención de Derechos Humanos entre un Tribunal Constitucional Nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos? No hay una, a, a ver, em, el Tribunal Constitucional en el país, ¿no? Ejerce un control de constitucionalidad. Y este control de constitucionalidad es concentrado, ¿no? Y tiene la obligación de hacer un control de convencionalidad, esto es, de utilizar como parámetro a la Convención Americana de Derechos Humanos en un control de convencionalidad difuso, ¿no? Difuso. Este control de convencionalidad difuso debería, en principio, debería coincidir con la interpretación que hace el máximo intérprete de la convención, o sea, con la Corte, ¿no? Si hubiera diferencias, no hay una última instancia, queda, pues la Corte Interamericana, pues dice, lo que menciona respecto a su jurisprudencia es que tiene
un carácter complementario, ¿no? Su pronunciamiento, y, y no es un tema de interpretación de cortes, ¿no? Es un tema de interpretación de la corte versus responsabilidad del Estado. Entonces, si estamos hablando de un tribunal constitucional que no hace una interpretación, un control de convencionalidad difuso adecuado, podría ocasionar que el Estado sea declarado responsable de la violación de derechos humanos, ¿no? Yo creo que así podemos entender mejor, ¿no? Esta figura, porque no hay instancias frente a ellos, son de naturaleza complementaria, pero las responsabilidades no se establece, no, que el Tribunal Constitucional de tal país no quiere cumplir o está haciendo una interpretación equivocada, ¿no? Sino es el Estado el que está incurriendo responsabilidad. Y yo creo que esta pregunta va un poco hacia uno de los casos recientes sobre el caso Fujimori, ¿no? En donde, bueno, estaba todavía en cumplimiento de sentencia y se le dio el indulto. Em, pues allí no hay otra instancia. La Corte lo que está solicitando son informes para ver cuál es el estado del cumplimiento de la sentencia en virtud de la cual Fujimori estaba privado de su libertad. Muy bien, doctora. Y nuestra última pregunta es, ¿la ley que ha sido aprobada por el Congreso para los delitos de lesa humanidad colisiona con lo decidido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a la persecución de este delito? ¿Qué opinión le merece? Sí, 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 sí. Esa es la preocupación, yo creo que de todos nosotros, ¿no? Tanto quienes ejercemos la docencia de este lado y también por los eh, que cumplen labores jurisdiccionales y en el Ministerio Público, que el Congreso apruebe normas que vulneren, ¿no? Que vulneren ya pronunciamientos o la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Em, Esto nos pone en una vitrina preocupante como países que no protegen los derechos humanos y puede ocasionar un retroceso en el ámbito económico también, ¿no? Imagínense ustedes, corrupción y violación de derechos humanos es una de las peores combinaciones que puede tener un país para su desarrollo. Y hacia afuera nuestro país estaba siendo visto, y no puedo mencionar yo que he estado un tiempo fuera del país, es visto como un país próspero económicamente, ¿no? Con instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público suficientemente autónomas como para llevar a la cárcel a presidentes que cometan delitos de corrupción o delitos graves. Pero si el Congreso se esfuerza en eh, bombardear, ¿no? Este Estado de Derecho que vivimos nosotros, sí puede haber consecuencias que van a afectar a nuestro país. Eso podría decir. Muchas gracias, doctora. Tenemos una mano levantada. El doctor Cipirán Rivera. Vamos a activar su audio si es que desea preguntar. Sí, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, doctor, le escuchamos. Sí, doctora, buenas noches. Eh, Hemos escuchado atentamente su exposición y ha hablado de un tema medular para mí, que es la debida diligencia, que debería primar tanto en jueces como fiscales y debería ser internalizado de ese modo. Aunado a ello, ha mencionado también Cajamarca. Hay una provincia que es Cajabamba, donde ha ocurrido un caso en particular que quiero comentar de manera genérica y ver su posición respecto a cómo debería ser el impacto del estándar de la Corte de Derechos Humanos en la realidad penal. Se ha procesado a una persona X y se le ha dictado prisión preventiva y ha sido posteriormente condenada,
en un hecho que constituye un delito común, que para cualquier entendido en derecho era acoso sexual o chantaje sexual. Sin embargo, se le ocurrió a una fiscal provincial decir que ese hecho era cliente del adolescente, que es un delito especial y requiere de ciertas connotaciones o ribetes de carácter especial. Esta persona ya está condenada, tuvo un voto en discordia de un juez que no compartió la opinión de los otros dos jueces respecto al cliente adolescente y el juez sostuvo que era acoso sexual. La pregunta es, ¿quién le devuelve a esta persona que está presa, que está condenada por un delito que fue mal tipificado y que la justicia misma o los operadores judiciales, como los jueces, actuaron de manera errónea? El llegar hasta la sede internacional como es la Corte es un camino muy largo, pero mientras tanto, ¿qué ocurre con esta persona? Más aún con el agravante de que en el Perú no está regulado, reglamentado el tema de las reparaciones por errores judiciales. Entonces, doctora, ¿cómo hacemos para que los magistrados internalicen esos estándares de la Corte y puedan ser aplicados de manera eficiente? Muy mal, doctora, gracias. Gracias, doctor Cipirán. Bueno, el caso que usted refiere no es el único, lamentablemente, ¿no? Creo que como labor de la Academia de la Magistratura es justamente tratar de sensibilizar y de repetir constantemente que las actuaciones, tanto de jueces como de fiscales, deben estar eh, circunscritas, deben estar pegadas, en primer lugar, a las normas, ¿no? A las normas nacionales y también a los estándares internacionales, a las reglas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige un proceso, un debido proceso, una investigación eficaz y eficiente. Ahí parte todo, en el área penal, parte todo de ahí, ¿no? De una investigación eficaz y eficiente que incluya la calificación, la calificación adecuada o inadecuada de un hecho criminal es esencial. Eso lo describe también la Corte Interamericana en el caso Azul versus Perú, ¿no? Y ese caso debiera servir como un ABC para los fiscales y para los jueces para tomar conciencia de que las decisiones o una calificación inadecuada sí puede ocasionar perjuicio en la vida de las personas, ¿no? Las decisiones de cada uno de ustedes, las decisiones que toma un juez, un fiscal cuando formula acusación con una tipificación errada puede impactar en una persona y su familia. Muy bien, muchas gracias, doctora. Agradecerle en nombre de la Academia de la Magistratura por esta tarde, noche de reflexiones acerca de los estándares de la Corte en materia penal y también agradecer la presencia de todos los discentes que nos han acompañado a lo largo de la conferencia, así como a quienes nos han seguido desde las redes sociales. Reiterarle nuestro agradecimiento, doctora, y también recordar a todos los discentes que para acreditar la actividad se requiere